Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo que nos están viendo. La verdad que es un honor poder traer la palabra de Dios a sus hogares y así aprender juntamente acerca de la palabra del Señor. Y lo que quiero hacer hoy es tocar el tema de Apocalipsis capítulo 6. Y el título de este mensaje es El libro sellado. Y lo que vamos a hacer hoy es a escudriñar la palabra del Señor acerca de los días finales, a un futuro para nosotros, pero es un futuro no muy lejano. Significa que estamos cerca para ese futuro. Y con todo lo que está sucediendo en el mundo, yo pude haber observado y sigo observando cómo van a ser las cosas después del rapto de la iglesia y cuando Dios empiece a atacar a este planeta Tierra con todos sus justos juicios. Y Apocalipsis 6 ya es un futuro que nos va a demostrar qué es lo que Dios ya tiene preparado para este planeta Tierra. Y déjeme decirle que no viene nada bonito, las cosas van a ir escalando hasta que den a luz la gran tribulación y el retorno de Jesucristo a la tierra visiblemente. El libro sellado, como ustedes lo saben, es un pergamino que está sellado con 6 sellos. En el viejo antiguo romano, cuando mandaban un documento, lo sellaban con cera a 7 veces. Entonces el libro sellado lo que significa es las escrituras del planeta Tierra que ya están en posesión del Señor Jesucristo. Yo enseñé acerca de Apocalipsis 4 y 5, que es un espacio de tiempo después del rapto. Después del rapto el Señor tiene una adoración y es una exaltación acerca de Jesús. Él nos revela en realidad quién es Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis, que no es el mismo ser humano que vino hace 2000 años atrás, donde fue brutalmente desfigurado, dio su vida por el pecador, pero resucitó al tercer día y se fue al cielo, donde de allá prometió regresar una segunda vez. Entonces el libro de Apocalipsis abarca un futuro después del rapto, que no sabemos cuánto tiempo sea este espacio de tiempo. Yo le llamo un espacio de preparación que el ser humano tiene aquí en la tierra. Después del rapto el mundo no va a quedar igual, el mundo va a quedar insípido, las catástrofes que seguirán después del rapto van a ser sumamente peligrosas, causando vida de millones de personas. Como el caso del coronavirus hoy día, he podido observar, por ejemplo, como ciudades como Ecuador, puedo dar ejemplo, como los cadáveres ya ni tienen tiempo de enterrarlos, las morgues se llenaron, se saturaron de tanto cadáver, las casas fúnebres ya no tienen cajas para enterrar los muertos, por tanto la gente están dependiendo del gobierno para que vaya a recoger los cadáveres. Los cadáveres ya no los están enterrando, los están tirando. Precisamente vi un video donde estaban tirando los cadáveres al mar, rápidamente los quitaron, Facebook y YouTube quitaron esos videos. Y eso es lo que me está llevando a cabo que algo similar viene en el futuro, pero va a ser global. Ya no va a ser simplemente un solo gobierno, sino va a ser global. Y lo que quiero hacer es empezar el libro de Apocalipsis 6, pero quiero leerles sobre el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 5, del verso 12 al 17, dice de esta manera: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias,
y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por cual, así ha dicho Jehová el Señor. Cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, que es espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Esto lo dice Ezequiel. Entonces, permítanme. Entonces, si Ezequiel profetizó lo que viene al planeta Tierra años, siglos antes de Apocalipsis, y el Señor tiene el instrumento de ira, que son espada, hambre, fieras y pestilencias. Esos son los 4 tipos de armas que Dios tiene para traer juicio sobre el planeta Tierra. Y esos 4 tipos de armas que Dios tiene en su arsenal, Él lo va a descargar en un futuro no muy lejano. El mundo en realidad está llegando cada vez más hacia su propio fin. Los días de paz que prometen los falsos predicadores, los falsos profetas, en realidad no va a venir paz. La Biblia nos indica claramente que el mundo va a ir empeorando, cada vez más va a ser peor. Y el libro de Apocalipsis, al momento que Dios empieza a desatar los sellos, empieza a desenvolverse final tras final, causando devastaciones no solamente humanas, sino también económicas. Estamos viendo hoy simplemente un virus, la destrucción que trajo a nivel global, muchas muertes, y esto solo es un ensayo de lo que viene. Dios en su misericordia está aún tratando con el ser humano, para que el ser humano cambie sus caminos, que busque a Dios, porque cuando Él empiece a actuar, nadie va a poder estar en pie delante de Él. Jeremías también dijo este día, hablando de los días de la ira de Jehová, el día del tiempo de juicio, dice de esta manera: ay, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia, especialmente para Jacob, y de ella será librado. El problema va a empezar desde Jerusalén y de ahí se va a afectar a todo el mundo, porque el juicio empieza desde la casa de Dios. Tanto Israel tiene que rendirle cuentas a Dios. Israel todavía le debe a Dios 7 años, o sea, una semana profética, son 7 años. Cada día de la semana es un año. Israel, Dios le dio una profecía que usted la puede leer claramente en Daniel capítulo 9 del verso 27. Pero en el capítulo 9 de Daniel, cuando, recuerden, Daniel es ya está anciano, está en Babilonia, él fue uno de los jóvenes que fueron transportados a Babilonia cuando era un muchacho joven, y estando ya anciano, él lee el escrito del profeta Jeremías. Y cuando él lee la porción del pergamino de Jeremías, él lee el capítulo 25. En el capítulo 25, Dios había profetizado a través de Jeremías que Israel iba a pasar 70 años de esclavitud en Babilonia. Al completarse los 70 años, Daniel lee y se da cuenta que el tiempo que Jeremías había dicho estaba llegando a su final. Y lo primero que hace Daniel es increíble, y es lo primero que nosotros tenemos que hacer sabiendo cuando estamos viviendo los días finales. Lo primero que hace Daniel es que él busca a Dios en oración, buscando guianza, sabiendo de que ya el tiempo se había llegado. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, Dios? Y es lo que Daniel hace. Primero empieza Daniel confesando el pecado de su pueblo y el de él, y empieza la oración. A través de esa oración que Daniel tiene en mente, ok, ya llegaron los 70 años, ¿cuál es el siguiente paso que Dios tiene para el pueblo de Israel? Y es igual, de igual manera nosotros. Sabemos que vienen los días finales, sabemos que es el coronavirus, ya vimos un poquito del libro de Apocalipsis a través de este evento. Ahora nosotros tenemos que postrarnos a Dios, Señor, ya sabemos que llegaste a este tiempo, ¿cuál es tu siguiente paso? Y Él nos lo va a revelar.
Entonces Daniel está orando y de repente viene Gabriel y le da la respuesta. Y la respuesta tiene que ver con 70 semanas proféticas, o sea, 490 años. Cada día de la semana es un año, entonces le da 70 semanas, 70 por 7, 490 años. Y en esos 490 años claramente indica que se le va a poner fin al pecado, ¿ok? Se le va a poner fin a todo lo que es pecado y luego ungir al Santo de los Santos, que es Jesús. Sabemos que todavía el pecado reina, entonces no puede ser que se hayan cumplido los 490 años, o sea, las 70 semanas proféticas. Pero el ángel le explica a Daniel cuándo empiezan las 70 semanas. Y luego le dice exactamente que empiezan desde la salida que da Artajerjes. Ustedes lo pueden leer en el libro de Jeremías. Que Artajerjes da la orden a los judíos que vayan y reconstruyan el templo. Y esa orden se dio en el año 445 a.C. y desde ahí empezaron las 70 semanas, o sea, los 490 años. Empezaron desde esa orden. Desde 445 a.C. iban a suceder 483 años en total que se cumplieron cuando Jesús entró en Jerusalén montado en el burrito. Recuerden que este día era el día que está profetizado para que Jesús se presentara en esa semana de la pasión. Y esa misma semana él iba a morir, como dice la profecía, y que se le iba a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. Y luego indica la profecía, más el pueblo de un príncipe que vendrá. Entonces, Jesús entra en el burrito en ese domingo de Ramos, que se conoce, cumpliendo la profecía cuando no solamente en ese mismo día, Jesús no solamente planea esa entrada triunfal, él planea porque le dice a sus discípulos que vayan a traer el asnillo, o sea, el asnito, que jamás nadie se había montado en ese asnito. Él no solamente le dice a sus discípulos que le vayan a decir al dueño que el Mesías o el maestro necesita el burrito. El Señor planea todo. Antes de este evento, el pueblo de Israel quería hacer rey a Jesús, pero él se huía del pueblo o decía, mi hora aún no ha llegado. Pero casualmente, en ese mismo día, no solamente él se deja proclamar rey, sino que él mismo arregla todo para ese día. Porque ese era el día de la profecía que se estaba cumpliendo. 483 años se estaban cumpliendo al pie de la letra. Luego viene Jesús en esta misma semana y ¿qué es lo que hace? Llora por Jerusalén. Y él dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo juntado como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Mal. No quisiste. Y desde ese momento el Señor Jesús sella espiritualmente a los judíos y le da la espalda a Israel y se dedica a salvar a gentiles. Y empieza la salvación de los gentiles. La iglesia está viviendo todavía esa salvación. Nosotros hemos sido bendecidos por parte del Señor Jesús, donde se le prometió a Abraham que en una semilla de Abraham él iba a bendecir a todas las naciones del mundo. A través de Jesucristo, él ha vencido y luego ha bendecido a las naciones del mundo. Esa es la profecía. Y luego va a la cruz el Señor Jesús y en la cruz el Señor le pone una pausa a los eventos finales. Ya sucedieron 483 años en la cruz. Le pone una pausa y se queda el mundo con Roma controlando, el imperio romano en control, Jesús en la cruz, el pueblo de Israel bajo el yugo de Roma. Ahí se quedó la historia de la pausa. Y luego se dedicó el Señor por 2000 años, ese misterio que se conoce como la iglesia, un misterio que el apóstol Pablo lo revela en 1 Corintios 15, 51. Aquí os digo un misterio. Es un tiempo donde la pausa se quedó hace 2000 años atrás y se dedicó el Señor a salvar gentiles. Ese es el misterio, esa iglesia. Después que la iglesia sea raptada, el Señor le quita la pausa y regresamos otra vez mismo, pero esta vez Jesús ya no está en la cruz. Ahora él ya está en control y luego Roma tiene que volver a controlar el mundo. Ese viejo imperio romano que existió cuando Jesús fue crucificado tiene que volver a existir en los últimos días, pero ahora a través de 10 naciones confederadas y lideradas por el anticristo.
Roma tiene que volver a regresar a ese imperio y se están moviendo ya los pasos. Estados Unidos está cayendo. Estados Unidos tiene que caer bajo el yugo del imperio romano. Estados Unidos no se menciona en la Biblia como se menciona el imperio romano, y se menciona a Rusia y se menciona a los reyes del oriente, que es China. Estamos viendo ahorita cómo se están moviendo las piececitas en el juego final que se está llevando a cabo. Ahorita vemos que Estados Unidos económicamente está muy mal. China ya superó a Estados Unidos. Ahora el mundo se está cambiando. Hablan de un gobierno global. El problema que está sucediendo en Estados Unidos es de que los globalistas que se conocían en la época de Obama y Bill Clinton y los Bush ha llegado a su fin. Estos globalistas que han querido controlar al mundo a través de Estados Unidos llegaron a su fin con el presidente Donald J. Trump. Trump se la está viendo muy difícil porque está rodeado de serpientes, de todos estos globalistas que aún quieren este liderazgo de Estados Unidos controlando al mundo, pero ya no pueden. Trump se está poniendo contra los estados profundos, que como se conoce. Son personas sumamente poderosas, con mucho dinero, controlados por Obama, los Clinton, Bill Gates y todos los globalistas, incluyendo a George Soros. Ese sistema global que se conocía anteriormente ya llegó a su fin técnicamente. Pero hay otro problema que está sucediendo. Ahora tenemos a otras dos potencias nucleares que se están emergiendo en estos últimos días. A Rusia y a China. Rusia y China están confederados y tienen ayuda mutua, tienen contratos que donde Rusia le va a proveer gas y petróleo a China por los próximos 30 años. Y luego se compromete Rusia a defender a China en un conflicto militar, especialmente contra Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido en realidad esta batalla, está muy mal económicamente, no tiene ni siquiera dinero. Nos dimos cuenta en el 2008 cuando los bancos querían dinero para ser rescatados del problema económico. Estados Unidos no tenía nada. Estados Unidos lo que tiene es la máquina de imprimir dinero. Estados Unidos lo que tiene nada más que cuando necesita dinero va a la Reserva Federal y le imprimen el dinero, pero ese dinero no tiene valor. Es lo único que tiene Estados Unidos. Y el problema que se está llevando a cabo es sumamente serio. Estados Unidos ahorita lo que quiere es ir a la guerra con Rusia y con China. Y el problema cada vez más se va a poner de color de hormigas. Y eso es lo que el futuro nos trae. Pero la Biblia nos dice claramente que viene un futuro de una paz, pero esta paz es ficticia. Y el Señor, estando en el libro de Apocalipsis 4 y 5, en el cielo, la iglesia está presente, todos los ángeles acaban de alabar al Señor, y viene el Señor, toma el libro sellado de la mano de Dios Padre, y Él es el único que tiene la autoridad de romper los sellos. Y cuando Él rompe el primer sello, y aquí entramos a Apocalipsis capítulo 6, verso 1, cuando el Señor Jesús, también conocido como el Cordero, abrió uno de los sellos y oía uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno, ven y mira. Viene el apóstol Juan, que es invitado a ver, que venga y mire lo que sale del libro sellado. Al momento que el Señor quiebra el sello, de ese libro sellado sale un jinete, un caballo. Juan dice, y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Lo primero que el Señor Jesús introduce es exactamente paz, el caballo blanco. Y luego el jinete tiene un arco y no tiene flechas. Significa que el anticristo, que representa esa falsa paz, él es el que va a dar esa falsa paz. Cuando el mundo después del rapto esté viviendo días difíciles, días de confusión, muertes por todos lados, accidentes por todos lados, el mundo va a estar histérico, van en busca de una respuesta de este evento que acaba de suceder. Viene el anticristo y viene con su respuesta. Y va a venir con una respuesta que primeramente se la van a creer todos aquellos, como dice Primera Tesalonicenses, primeramente se lo van a creer aquellos que rehusaron creer la verdad. Ahora Dios les envía un espíritu
espíritu de mentira para que crean a la mentira y se pierdan y terminen en el infierno. Por no creer la verdad. Dios ha estado utilizando sus profetas del Viejo Testamento, ha usado gente en estos días predicando de esta verdad, de lo que viene. Pero la gente no quiere creer, piensan que esto es cuestión de mitos y creencias, o que la Biblia no, en realidad fue hombres que la escribieron, por tanto no tiene ninguna potestad. Pero viene el anticristo y les trae una gran mentira, una gran decepción. Y esta decepción es la que se tiene que alinear con Mateo 24, que el Señor Jesús dijo. Quiero empezar con esa decepción que viene. Y el Señor Jesús en Mateo 24, aquellos que no han visto el mensaje de Mateo 24, los invito a que vean esos videos. Y luego con esa decepción que viene, falsos profetas, falsos cristos, se alinea con el sello número 1. Viene esa falsa paz. La gente se van a creer lo que el anticristo les va a decir. Y recuerden que Hollywood se ha encargado a través de los años hacer películas acerca de que hay seres de otros planetas, que es conocido como los aliens, y que ellos vienen en platillos voladores o naves espaciales y vienen al planeta Tierra y se llevan a una gente, especialmente ancianos, y se lo llevan al cielo. Todo esto la gente lo tiene en mente. Hollywood, a través de sus películas, ha demostrado que ya viene una era de una desaparición de seres humanos. Entonces la gente se lo van a creer. Y luego con eso de seres en otros planetas que la gente hablan, eso simplemente es una decepción satánica. Recuerden que después del rapto, Satanás va a tener acceso sin límite a hacer destrucciones aquí en la tierra. Es el que va a causar esas grandes decepciones, va a aumentar el pecado y la gente van a preferir más el pecado porque es algo que se ve más apetitoso, más fácil de seguir y por tanto van a caer y el amor de Dios se va a enfriar al punto que van a poner a otros cristianos el dedo, como decimos comúnmente. Se van a entregar unos a otros. Y luego viene el anticristo con su plan de paz. Este plan de paz viene acompañado de promesas del anticristo a todas las naciones. Las naciones ahorita lo que quieren es un líder quien tome control y les perdone las deudas externas. Todos los países están endeudados. Países han ido a bancarrota porque no pueden pagar sus deudas. Entonces el mundo está llegando a unos días de conflictos no solamente financieros, sino también étnicos. El mundo va de mal en peor cada vez más. Y con esta falsa paz que el Señor mismo introduce al anticristo con su falsa paz. Y luego dice que este vencedor, el que lo montaba, tenía un arco y le fue a dar una corona. Esta palabra corona es en griego Stéphanos. Es la corona que se ganaban aquellos en los Juegos Olímpicos. Una corona hecha de rama de laurel que se pegaba alrededor de la cabeza. Y por tanto, esta corona él se la gana. Tiene autoridad. Se le da autoridad al anticristo para que vaya a traer esta falsa paz. La gente, cuando digan paz y seguridad, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, en ese momento que tienen esa paz falsa, cuando todos los falsos profetas están engañando a la gente, es cuando viene destrucción repentina. Isaías capítulo 34, verso 1 dice de esta manera. Dios dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y sus cadáveres se levantarán en hedor. Los montes se van a disolver por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Eso es lo que Dios tiene pronosticado para esos días. No son días bonitos, no son días fáciles, son días difíciles. Y luego esa falta paz empieza desde Israel. Y dice así, en Jeremías 6, 14, dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz.
Y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa y adivinación, vanidad y engaño. De su corazón os profetizan. Esta es la paz que viene, es un engaño. Y Jesús mismo nos dice en Mateo 24 que abran los ojos, dice, abran los ojos. Blepo es la palabra que él utilizó, significa que cuando tengan esas cosas sucediendo, abran sus ojos, porque la redención está cerca. Eso es lo que viene especialmente después del rapto, esa falsa paz. Pero, de acuerdo a Apocalipsis, esa falsa paz no dilata mucho tiempo, no va a dilatar, porque después viene el segundo sello. Verso 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Después de tener esa falsa paz, y especialmente se cumpla primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina. Ahí es donde viene el segundo jinete en acción. El segundo jinete viene quitando lo que el primer jinete trajo, que es falsa paz. Ahora tiene este jinete un color que es bermejo, color rojo. Y el color rojo representa sangre, derrame de sangre que va a suceder. Este segundo jinete trae una mortandad, va a traer una muerte, pero al mayoreo. No va a ser nada que ver como el coronavirus que ha matado unos cuantos miles de personas. Esto va a ser al mayoreo. Va a haber tanta muerte solamente en el principio de los 7 años. Después del rato, cuente usted exactamente. Si usted se quedó, cuente 7 años, porque después de 7 años viene el Señor Jesús en su segunda venida. Físicamente, con sus ángeles. Pero Él ya no viene a salvar. Él viene a traer juicio. Él viene a juzgar a todos aquellos que estén presentes, que estén vivos en su segunda venida. Luego este caballo tiene autoridad de quitar la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La palabra gran espada en griego es mega makaira. Mega no es simplemente el tamaño de la espada, sino la cantidad de gente que va a morir bajo la espada. Y aquí la palabra makaira no es la espada larga que utilizan los soldados romanos, sino que era una pequeña daga que los soldados romanos tenían detrás, y usualmente se utilizaban para las personas que asaltaban y mataban en robos. Entonces lo que está diciendo aquí, que la matanza que viene está causada por asesinatos. Recuerden que el amor de muchos se va a enfriar, el pecado va a abundar, la gente se van a matar unos con otros, una mala mirada y va a ser la muerte para esa persona. El mundo no va a tener paz porque se acaba de quitar esa falsa paz. Los falsos predicadores de esos días, esos que se quedaron, que hoy están diciendo que vienen días buenos, les están mintiendo. No vienen días buenos, vienen días malos, vienen días terribles. Van a haber cosas sobrenaturales en el espacio. El sol se va a oscurecer, la luna se va a convertir en sangre. Van a caer lluvia de meteoritos, terremotos jamás vistos. Eso es lo que viene. Vienen enfermedades que van a llegar al punto que van a morir millones de millones de millones. No va a haber tiempo de enterrar cadáveres. La pudrición, como dice el profeta, va a haber un apestimiento, un olor horrible de todos los cadáveres. Eso es lo que viene. No viene una paz. La paz viene después que Jesús regrese en su segunda venida. Pero este caballo te le da esa autoridad, que se maten unos a otros. La gente no va a vivir en paz, no importa que usted le ponga barrotes a sus ventanas, a sus puertas, a sus casas, no va a haber paz. Nadie va a vivir con esa tranquilidad. El mundo va a ir en pánico, con terror, dentro de sus casas. En cualquier momento cierran la puerta y se entran a matar, a violar a lo que esté dentro. Eso es lo que viene. Recuerden que Satanás ya tiene permiso. El Espíritu Santo, cuando se fue el rapto, él le cede a Satanás permiso, que haga lo que él quiera en la tierra. Y él toma control y él va a aumentar el pecado en gran manera. Y él va a causar que se maten unos a otros.
Gente van a morir. Pero eso no es, aún es el fin, no viene nada de alivio para la gente. Verso 5 introduce el tercer sello. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora viene lo que se conoce mortandad de hambruna. El color negro, si ustedes pueden leer en Jeremías, nada más representa hambruna. Ustedes pueden leer en Jeremías, o también en Lamentaciones 5:10, pueden leer eso, que el color negro representa hambrunas. Con toda esa mortandad, se están matando la gente. Lo primero que va a subir de precio va a ser la comida básica. Y luego se le dice, verso 6, al que montaba y traía las balanzas en las manos, se le dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. ¿Y qué es la palabra denario? Ustedes lo pueden leer claramente en Mateo 20, verso 4. Recuerdan la parábola del Señor que un dueño de una finca salió a buscar gente, empezó de las 6 de la mañana, contrató gente y luego salió como a las 12 del día y le dijo que van a trabajar a las 5 de la tarde y 1 hora antes de cerrar la jornada, a las 6, les pagó a todos, les dio 1 denario a todos. Entonces, la medida de 1 denario es lo que alguien gana en 8 horas de trabajo. Eso es lo que va a costar una barra de pan que pese nada más 2 libras. Lo que la persona gana en 8 horas de trabajo es lo que va a costar algo tan simple como una barra de pan. Personas que tienen más familias, que una barra de pan no es lo suficiente para alimentarlos y tienen más familias, van a tener que comprar cebada y le van a dar lo equivalente de 5 libras, lo que ganan en 8 horas de cebada. Aquí en Estados Unidos la cebada es utilizada para hacer la comida de los cerdos. Es una comida que no tiene ningún valor nutritivo como lo tiene el trigo. Entonces, por tanto, le van a dar más libras de cebada por 1 denario. Pero esas son las personas que van a tener lo que ganan en 8 horas de trabajo. Ya se imaginarán los supermercados seleccionando nada más a las personas que tienen ese dinero para pagar. La gente pobre que gana en 8 horas de trabajo, lo ganan como en un mes, son los que van a morir primeramente. La gente pobre son los que van a morir al principio. Van a morir de hambre. Y a consecuencia, recuerden, todavía sigue el crimen, se está aumentando. La cosa no se va a mejorar, va a empeorar. Pero eso es porque la ira de Dios está haciendo función. Y a Dios dijo que Él está utilizando, como dijo en Ezequiel, Él está utilizando lo que es la espada, ¿ok? Está utilizando el hambre, las pestes y luego las fieras de la tierra. Son sus 4 instrumentos de guerra que están en el arsenal de Dios. Y Él los está utilizando ahorita en el planeta Tierra. Y cuando Él utiliza esos arsenales, nadie va a poder resistir. La gente va a morir aún más de hambre. Y recuerden que todavía los cadáveres están tirados en las calles. La gente no tiene tiempo de enterrar. No tiene aún tiempo ni siquiera darle una sepultura cristiana a un ser querido. Va a estar tendidos en la calle. Eso va a ser global. El olor de los cadáveres. Y se imaginarán los buitres volando sobre esos cadáveres, soltando esos cadáveres viruses, trayendo aún más pestilencia. Y la gente va a vivir como que es un chiquero, con tanto cadáver por todos lados. Solo la gente que vive en una posición más elevada en dinero van a vivir un poquito mejor porque ellos sí tienen el dinero para comprar comida. Pero se le dice que no toque ni el vino ni el aceite, porque son comodidades de lujo. La gente cuando tiene hambre no se va a agarrar una botella de vino y la va a ir a gastar, sino quiere lo básico, pan, lo más básico, los huevos. Eso es lo que quiere decir pan, el trigo. Pero aún no se mejora. Y luego dice, verso 7, cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra.
aún se empeora la situación. Dios sigue ejecutando juicio. Ahora viene este jinete color amarillo. Y la palabra amarillo en realidad en griego es clorox, que es un color verde amarillento. Es el color de los cadáveres, que tiran ese color después de varios días, cambia de color el cadáver. Ese es el color de este jinete. Ya se imaginarán la multitud de millones de cadáveres tirados. Y luego tiene por nombre muerte. Y le sigue la tumba. Este jinete tiene autoridad de matar con espada, más crimen todavía, o sea, guerras también, con hambre y con mortandad que incluye pestes. La cosa se va a empeorar cada vez más. Pero, ¿qué es lo que está haciendo la gente ahorita? Ustedes pensarán, con todo lo que ya Dios dijo, que lo que viene, ¿ustedes piensan que la gente se va a convertir a Dios por esto? Es más, aún se arrecian los juicios de Dios durante ese tiempo. Dice que la gente ni aún así dejarán de adorar ídolos y utilizar, la palabra aquí es farmaquía, drogas. Significa que la gente no van a buscar de Dios. Por tanto, los juicios de Dios siguen continuando y cada vez más terriblemente peor. Luego nos introduce el quinto sello. El quinto sello nos introduce a las almas de aquellas personas que fueron muertas, no solamente por el anticristo, sino por todas las calamidades que han sucedido en la tierra. Estas personas que supieron que el rapto venía y se quedaron, y a consecuencia de la evangelización de 144,000 judíos que salen a evangelizar al mundo, estas personas también predican, estos gentiles predican también de Cristo, pero les va a costar su vida. Su salvación les va a costar su vida en esos días. Y dice así, verso 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Esta es la gran multitud de gente que van a morir en esos días. No entran al cielo de inmediato, sino que están como bajo el altar. ¿Se recuerdan en el lugar santo? Estaba dividido el lugar santísimo, el lugar santo y luego el patio. Bajo del altar es donde sacrificaban los sacerdotes judíos los animalitos. Debajo de ese altar están estas almas. Significa que sus vidas fueron un sacrificio para Dios. Y eso es lo que viene durante esos 7 años. Estas personas que van a morir a causa del testimonio de la palabra de Cristo son las personas que escucharon del evangelio de Cristo durante la gran evangelización que va a suceder después del rapto. Se van a convertir muchas personas a Cristo a causa de todo lo que van a ver. Es como en estos días, a causa del virus, muchas personas vinieron a Cristo. Muchas personas empezaron a comprar Biblia. La Biblia es el libro más vendido ahorita. Y muchas personas vinieron a Cristo. Muchas personas se les dijo que esto es un ensayo nada más. Esto es simplemente un ensayo de lo que viene después. Y no piense que es un futuro muy lejos todavía. Es un futuro muy cercano. Porque si el mundo está hablando de un sistema global, ya están hablando de un tercer templo, ya están hablando de un sistema económico global, significa que el rapto de la iglesia está cerca. Recuerden, los 490 años. ¿Por qué la iglesia no pasa los 7 años de la tribulación? Si los 490 años que Dios le dio a Israel, 483 años ya se cumplieron al pie de la letra. Solo falta 7 años. Y esos 7 años que falta, que Israel le debe a Dios, Israel le tiene que dar cuentas a Dios todavía de esos últimos 7 años, y esos son los 7 años que Israel le debe a Dios y son la gran tribulación, porque se va a enfocar en la nación de Israel y todo el mundo.
Los 7 años se enfocan en Israel. Es para los judíos que sepan lo que van a suceder y va a ser una purga nacional que Dios va a hacer con los judíos. De 3 judíos, 2 Dios los va a matar. Israel, como les dije, no es una nación santa, sino es una nación pagana, como cualquier otra nación. Entonces, de los 483 años que ya sucedieron, hay un espacio de tiempo antes que empiecen los últimos 7 años. Y ese espacio de tiempo se conoce como la iglesia, donde usted y yo estamos todavía presentes. Entonces, una vez la iglesia sea sacada de en medio, los últimos 7 años entran en acción. La pregunta es entonces, si la iglesia no existió en los 483 años, tampoco va a existir en los últimos 7 años. No va a existir. Si la iglesia es un paréntesis entre los 483 años y los últimos 7 años. Es ese paréntesis. Es lo que separa. Es el misterio que dice Pablo en 1 Corintios 15, 51. Es ese misterio. Por eso que el rapto sucede antes de los 7 años. No puede suceder a la mitad de los 7 años y tampoco puede suceder al final. Porque la iglesia es un espacio de tiempo entre los 483 años y el último 7 años. Y estas personas que mueren salen de la gran tribulación y se les dan vestiduras blancas, señal de la justicia. Y luego entra el verso 12, el sexto sello. El sexto sello es el principio de los últimos 3 años y medio. Los primeros 4 sellos abarcan los primeros 3 años y medio. Y el puente entre los primeros 3 años y medio y los últimos 3 años y medio es el sello número 6. Ese es el puente. ¿Y qué es lo que dice aquí? Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Este es el principio de los últimos 3 años y medio. Hasta este punto ya las cosas cambian. Ya Dios se deja ver visiblemente. Al principio de los 3 años y medio después del rapto entran estos sellos, pero lo que divide los primeros 3 años y medio de los 3 años y medio es el sello número 6. Dios desvanece el cielo y se deja él ver ante toda la humanidad. Pero ¿qué sucede? ¿La gente va a cambiar? No, les va a entrar terror de ver al que está sentado en el trono. El terror y el pánico que hasta el cerebro van a perder. Le van a decir a las peñas que caigan sobre ellos, que los maten, pero no quieren estar presente viendo a un Dios súper enojado, que la ira está lista para ser desatada sin misericordia. Y la pregunta es, ¿quién podrá estar en pie? Y la respuesta es bien simple. Ustedes la pueden leer claramente en el libro de Apocalipsis. Recuerda que hasta este tiempo los 144,000 sellados ya han regresado victoriosos. Y ustedes pueden leer claramente que en Apocalipsis 14 están regresando los 144,000 victoriosos. Fueron a predicar de Cristo en una época donde todo iba a ser muy difícil. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una gran voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra.
Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos son los únicos que pueden estar en pie delante del Cordero. Pero aquí en Apocalipsis 6, verso 17, la gente que miran al Cordero sentado en el trono, lleno de ira, ellos dicen, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esos son los días que vienen para el planeta Tierra. Difíciles. Incluso, ustedes escucharon como en el 2015, el problema de Ucrania, la guerra que tuvo Ucrania entre Rusia. El presidente Putin se desapareció por 10 días. Ustedes pueden ir a Google, chequear dónde andaba Putin esos 10 días. Nadie sabe dónde anduvo. Esa es una de las preguntas de que el mundo se hacía en esos entonces. ¿Dónde está el presidente de Rusia en esos 10 días? Curiosamente, chequeando yo la internet, llegué a casualidad de un geólogo y un escritor de Alfredo Jalife, ese es su nombre, es mexicano, alfredojalife.com. Y él estaba precisamente en esos días en Rusia. Él ha viajado a través del mundo, dando sus conferencias acerca de la política global, donde nos lleva todos los países. Él sabe muchas cosas que la gente quizás no está enterado, pero él hace esa pregunta y le dice a un soldado ruso, Alfredo Jalife, que Putin se había escondido en un búnker porque el mundo había llegado hacia una guerra nuclear. Esos son los días que estamos viviendo en el 2015. El mundo estaba tan cerca a una guerra nuclear. Esos son los días que vivimos. El mundo vive en muchas incertidumbres. No sabe a dónde nos dirigen todas las naciones. No sabe lo que está detrás de Estados Unidos junto con Rusia, China y Europa. No saben, al menos que estén al tanto de todas las situaciones políticas. El mundo estuvo al punto de una aniquilación global. Pero como no era el tiempo de Dios todavía, sino que tiene que suceder el rapto primero. Y después viene el libro sellado. Y eso es lo que viene para un futuro no muy lejano para nosotros. Y la pregunta que yo siempre tengo para todos aquellos: ¿tú conoces a Cristo? ¿Te has confesado con el Señor Jesús de que eres un pecador y no te puedes tú mismo salvar, que necesitas la obra de Jesús en la cruz, que Jesús murió en la cruz por ti, dando su vida por ti, cuando tú tenías que haber estado en la cruz? Él dio tu vida por ti y por mí. Lo único que tienes que hacer es aceptar el regalo del Señor. Acepta a Cristo como tu Salvador personal, búscale y empieza a leer la Biblia todos los días para que tú puedas entrar al reinado del Señor y poder escapar todas esas cosas. El mundo no tiene esperanza. Andan en busca de una vacuna, andan en busca de una solución económica, no hay esperanza. Pero para el cristiano sí hay esperanza. Para aquel que busca de Cristo hay esperanza y es Cristo. Cristo viene por su iglesia y se la va a llevar. Por eso te invito, busca una iglesia donde se enseñe de Cristo, donde se enseñe la verdad. Busca, lee la Biblia, porque ahí está todo lo que el Señor dijo que iba a suceder. Las Biblias se van a quedar después del rapto. Pero yo no quiero que nadie se quede después del rapto. Van a ser días horribles, días de pánico, de terror, terremotos por todos lados. No va a haber paz en ningún momento. Te invito a que busques al Señor Jesús. Gracias y nos vemos a la próxima.